Usó mis ahorros para impresionar a su familia mientras me dejaba fuera. Pero tengo una sorpresa, voy a presentarme para cobrar la deuda frente a todos sus invitados. El aire dentro de la vieja capilla olía a historia. A piedra húmeda, a madera de cedro curada por los siglos y al polvo de cal que mis trabajadores levantaban con cada cuidadoso brochazo. Estaba de pie en medio del andamio, con los planos extendidos sobre una tabla improvisada, trazando con el dedo el contorno de un fresco casi perdido en el techo. Aquí, entre estos muros que mi bisabuela había visto erigirse, yo me sentía más en casa que en ningún otro lugar. La hacienda La Joya no era solo mi negocio, era el legado de mi sangre, un sueño rescatado de las ruinas que yo misma, Carmina Flores, a mis 38 años, había vuelto a la vida. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis jeans, sacándome de mi concentración. Era un número que reconocí al instante, el de Clara, la prometida de mi cuñado Gael. Deslicé el dedo para contestar, con una sonrisa formándose en mis labios. Clara era un soplo de aire fresco en la familia Reyes, una chica dulce y sin pretensiones. Clara. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa por el gran día? Pregunté, mi voz resonando ligeramente en el espacio vacío de la capilla. Carmina. Hola. Un poco, sí, rió suavemente al otro lado de la línea. Oye, te llamaba por algo. Sé que es de último minuto, pero me preguntaba si había alguna posibilidad de que cambiaras de opinión. Fruncí el ceño, confundida. Aparté un mechón de cabello de mi cara, dejando una pequeña mancha de polvo en mi mejilla. ¿Cambiar de opinión sobre qué, Linda? Hubo una pausa, y luego la voz de Clara sonó extrañamente vacilante. Sobre no venir a la boda. Bruno nos dijo esta mañana que te había surgido un compromiso de trabajo súper importante para este fin de semana y que no podrías venir. Dijo que mandabas a decir que lo sentías mucho. Solo quería asegurarme de que todo estaba bien. Gael y yo te vamos a extrañar mucho. Los planos frente a mí se volvieron un borrón de líneas incomprensibles. El aire pareció espesarse, volverse pesado y difícil de respirar. Sentí un frío helado extenderse desde mi pecho hacia mis extremidades, un frío que nada tenía que ver con la sombra de la capilla. La boda. Este fin de semana. Mi propio esposo, Bruno, le había dicho a toda su familia que yo no iría. Que había elegido mi trabajo por encima de la boda de su único hermano. Una boda que, hasta ese preciso instante, yo ni siquiera sabía con certeza cuándo se celebraría. Logré encontrar mi voz, aunque sonó lejana, como si perteneciera a otra persona. Clara, claro que está todo bien. Debe haber un malentendido con las fechas, ya sabes cómo es esto del trabajo. Pero por favor, no te preocupes por mí. Este es tu día. Disfrútalo al máximo, ¿de acuerdo? Te deseo a ti y a Gael toda la felicidad del mundo. Gracias, Carmina. De verdad. Colgué antes de que pudiera notar el temblor en mi voz. Me apoyé contra el frío muro de piedra, el mismo que mi bisabuela probablemente había tocado. El dolor era una puñalada física, aguda y profunda. Pero debajo del dolor, algo más comenzaba a burbujear. Una ira fría y cristalina. Porque esto no era un simple malentendido. Esto era la culminación, la pieza final en un museo de humillaciones que yo había permitido que se construyera a mi alrededor durante 10 largos años de matrimonio. Y el curador de esa penosa exhibición no era otro que mi esposo. Esa sensación de ser borrada, de ser un apéndice inconveniente en la vida de mi propio esposo, no era nueva. Era un eco familiar, una melodía triste que había sonado en el fondo de nuestro matrimonio durante años. Mientras permanecía inmóvil en la capilla, mi mente comenzó a vagar por los pasillos de mi memoria, deteniéndose frente a las piezas más dolorosas de mi colección personal. Mi Museo del Dolor. La primera pieza de la exhibición la titulé, El regalo invisible. Sucedió hace 2 Navidades. La familia Reyes se había reunido en la casa de mi suegra, Leonor. El ambiente era espeso con el olor a pino y a la comida tradicional que Leonor insistía en preparar, aunque siempre terminaba quejándose del trabajo que le daba. Bruno, con esa sonrisa encantadora que sabía usar tan bien,
se puso de pie para el brindis. Anunció que, como regalo para sus padres, había reservado un viaje de 3 semanas por Europa. Un crucero por el Mediterráneo. Vi los ojos de Leonor llenarse de lágrimas de orgullo mientras abrazaba a su hijo mayor. ¡Ay, mi hijo! Solo tú, mi vida, eres el que de verdad se preocupa por nosotros. Eres el pilar de esta familia, dijo en voz alta, para que todos escucharan. Yo sonreí, aplaudí y brindé con los demás. Nadie en esa habitación, excepto Bruno y yo, sabía que el 70% de ese viaje de lujo lo había pagado yo, con las ganancias del primer año exitoso de la hacienda. Bruno había venido a mí, diciendo que quería darles una sorpresa a sus padres pero que no le alcanzaba. Es para la familia, mi amor. Para que vean que somos un equipo, me había dicho. Y yo, tonta de mí, le creí. Me convertí en un fantasma generoso, una billetera invisible que financiaba la imagen de mi esposo como el hijo pródigo y perfecto. Caminé mentalmente a la siguiente vitrina. Adentro, había un objeto intangible, un recuerdo amargo. La pieza se llamaba, El legado vendido. Sucedió 5 años atrás. Bruno, en un intento por demostrar que él también podía ser un gran empresario, había hecho una inversión terrible en un negocio de criptomonedas del que no entendía nada. Perdió casi todo nuestro dinero líquido. Estaba devastado, al borde de la quiebra y la humillación. Una noche, lo encontré en su estudio con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Para salvarlo, para evitar que su mundo y el nuestro se derrumbaran, hice lo impensable. Sin decirle a nadie, ni siquiera a mi propia madre, fui a un anticuario y vendí la única joya de verdadero valor que poseía, el collar de filigrana de oro y esmeraldas que había pertenecido a mi bisabuela, la fundadora de la hacienda La Joya. Era el último vestigio físico de su legado. Con el dinero, cubrí la deuda de Bruno. Él me lo agradeció con lágrimas en los ojos, prometiéndome que me lo compensaría, que nunca lo olvidaría. Has salvado mi honor, Carmina. Has salvado nuestra vida, me susurró esa noche. Pero nunca se lo contó a nadie. Para su familia, él simplemente había tenido suerte y había recuperado la inversión. El sacrificio que yo hice, el pedazo de mi historia familiar que tuve que vender, fue enterrado bajo el peso de su frágil ego masculino. Finalmente, llegué a la última pieza, la más reciente. La titulé, La advertencia final. Sucedió hace apenas un mes. Sabiendo que la boda de Gael y Clara se acercaba, me acerqué a Bruno una noche en la cocina. Cariño, le dije mientras él leía las noticias en su tableta, ¿han pensado Gael y Clara dónde harán la boda? Sabes que la joya está a su completa disposición. Podría hacerles un gran descuento, o incluso... No me dejó terminar. Levantó la vista de su pantalla, con una expresión de irritación que me heló la sangre. Carmina, por favor, dijo, su tono cortante como un cuchillo. No te metas en asuntos de mi familia. Yo me encargo de mi hermano. Me quedé sin palabras. La forma en que lo dijo. Mi familia, como si yo no fuera parte de ella. En ese momento, lo atribuí al estrés de su trabajo. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible. Ahora, de pie en la capilla, entendía la verdad. No era estrés. Era una declaración de intenciones. Una línea que él había dibujado en la arena, y yo estaba claramente del otro lado. Él se encargaría de su familia. Y en sus planes, en esa celebración familiar tan importante, yo, su esposa, simplemente no existía. La rabia es un combustible curioso. Puede quemarte por dentro hasta dejarte en cenizas, o puede forjar tu dolor en un acero frío y afilado. Mientras salía de la capilla y caminaba por los senderos de mi hacienda, sentí como el fuego inicial de la humillación se transformaba. Ya no había lágrimas. En su lugar, había una claridad helada, una determinación que no había sentido en años. No iba a confrontar a Bruno por teléfono. No iba a darle la satisfacción de verme derrumbada. Iba a reunir los hechos. Iba a entender la magnitud completa de su traición. Mi primera llamada fue a Fabián,
mi gerente y mano derecha en La Joya. Fabián había estado conmigo desde el principio, desde que esto era solo un casco de hacienda en ruinas. Era más que un empleado, era mi cómplice, mi confidente. Fabián, necesito tu ayuda con algo. Y necesito discreción absoluta, le dije, mi voz firme. A tus órdenes, Carmina. ¿Qué necesitas? Revisa los registros de eventos. Busca una boda a nombre de Gael Reyes y Clara Solís para este fin de semana. Quiero todos los detalles. El contrato, la lista de invitados, el método de pago, todo. Escuché el tecleo rápido de sus dedos en el teclado. Aquí está. Boda Reyes Solís, este sábado. 150 invitados. Contratado el salón principal y los jardines. ¿Quién firmó el contrato? Hubo una breve pausa. Tu esposo. Bruno Reyes. ¿Y qué te dijo? Dijo que quería que fuera una sorpresa para ti y para la familia. Pidió específicamente que toda la comunicación fuera directamente con él para no arruinar el gesto. Mencionó que quería demostrarte que él también podía organizar algo grande. La bilis me subió por la garganta. ¿Un gesto? ¿Una sorpresa? Era una cortina de humo para su engaño. ¿La lista de invitados? ¿Aparezco yo? Otro silencio. Fabián era un hombre inteligente. Sabía que algo andaba muy mal. No, Carmina. Tu nombre no está. El de Bruno sí, por supuesto. Y, tiene un +1. ¿Un +1? ¿Tiene nombre? Sí. El nombre es Abril Mendoza. Abril Mendoza. El nombre no me sonaba de nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo me había excluido, sino que planeaba reemplazarme. Fabián, dije, mi voz ahora apenas un susurro, necesito un favor más. Revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad de las últimas semanas. La entrada principal, el lobby, el estacionamiento. Busca a Bruno. Carmina, ¿estás segura? Más que nunca. Colgué y esperé. Los minutos se sintieron como horas. Caminé hasta mi oficina, una hermosa habitación con vistas a los campos de lavanda que yo misma había plantado. Desde aquí, podía ver la belleza que había creado, el imperio que había construido con mis propias manos. Y pensar que mi esposo, el hombre que debería ser mi mayor admirador, estaba usando mi creación como escenario para su traición, era una ironía cruel. Mi teléfono sonó. Era Fabián. Tengo algo, dijo, su voz tensa. Te lo envío a tu correo. Abrí mi laptop. Allí estaba. Un vídeo de seguridad de la semana pasada. La imagen era nítida. Bruno salía de su coche en el estacionamiento privado. Pero no estaba solo. Del lado del copiloto bajó una mujer joven, alta, de cabello oscuro. Se rieron de algo, y él le pasó un brazo por la cintura, acercándola a él de una manera que no era para nada la de un colega. Entraron juntos al lobby. Era ella. Abril Mendoza. Mi corazón se detuvo cuando vi el siguiente archivo que Fabián me envió. Era una copia del recibo del depósito inicial de la boda. La cantidad era considerable. Y el método de pago, la tarjeta de crédito conjunta. La misma cuenta donde yo depositaba una parte de mis ganancias, la cuenta que usábamos para gastos del hogar. Estaba usando mis propios ahorros, el fruto de mi trabajo incansable, para financiar la fiesta de su familia a la que yo no estaba invitada, y para agasajar a su amante. Cerré la laptop con un golpe seco. La ira helada ahora ardía. Esto ya no era solo una humillación. Era un acto de guerra. La traición tiene capas. La primera capa es el dolor agudo de la mentira. La siguiente es la humillación de ser reemplazada. Pero la capa más profunda, la que te llega al tuétano, es la del desprecio. Bruno no solo me había engañado,
me había subestimado. Había asumido que yo era la esposa complaciente y distraída que nunca se daría cuenta. Había usado mi santuario, el legado de mi bisabuela, como su patio de recreo personal, y mi dinero como su fondo de entretenimiento. Se había equivocado. Se había equivocado terriblemente. Pasé la siguiente hora caminando por mi oficina, no con pánico, sino con una energía febril. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como un acto de venganza impulsivo, sino como una estrategia de negocios. Una liquidación de cuentas. Una reclamación de lo que era mío por derecho. Mi primera llamada fue a mi abogado, un hombre astuto y discreto que había manejado los contratos de la hacienda desde su fundación. Le expliqué la situación con una calma que a mí misma me sorprendió. Le envié el vídeo, la copia del recibo, la lista de invitados. Congela cada cuenta conjunta que tengamos, le ordené. Inicia los trámites de divorcio inmediatamente. La causal es adulterio. Tenemos pruebas contundentes. Considera lo hecho, Carmina, respondió él, sin un ápice de sorpresa en su voz. Probablemente había visto historias peores. Mi siguiente llamada fue a Fabián. ¿Fabián? Cambio de planes. La boda sigue en pie. Y quiero que sea la boda más espectacular que esta hacienda haya visto jamás. ¿Qué? Carmina, no entiendo. No escatimes en gastos. Si Bruno pidió flores, quiero el doble de flores. Si pidió un menú de 3 tiempos, quiero que añadas una barra de mariscos y una estación de postres de autor. Contrata al mejor grupo de música de la región. Quiero que cada invitado se quede con la boca abierta. Quiero que Leonor y toda la familia Reyes piensen que Bruno es el hombre más generoso y exitoso del mundo. Fabián guardó silencio por un momento, procesando la información. Luego, pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Entendido. Será una boda legendaria. ¿Y el costo? Cárgalo todo a la cuenta del evento. A nombre de Bruno Reyes. Ya nos encargaremos de la factura más tarde. Colgué, sintiendo un extraño poder recorrer mis venas. Estaba construyendo el escenario perfecto. Un escenario tan deslumbrante que haría la caída de Bruno aún más dramática. Pero entonces, mientras la adrenalina comenzaba a bajar, la duda se filtró. Caminé hacia la sala de estar de mi suite privada en la hacienda y me detuve frente a un pequeño retrato al óleo de mi bisabuela, una mujer de mirada fiera y sonrisa decidida. ¿Qué estaba haciendo? Gael, sobre todo, la dulce Clara, no tenían la culpa de nada. ¿Iba a arruinar el día más feliz de sus vidas por mi necesidad de justicia? El rostro sonriente de Clara en una foto que me había enviado semanas atrás apareció en mi mente. Sentí una punzada de culpa. Tal vez debería simplemente cancelar todo, exponer a Bruno en privado y evitar el escándalo. Estaba a punto de tomar el teléfono para llamar a mi abogado y detenerlo todo cuando mi mirada se posó en el joyero sobre mi tocador. Dentro, había un espacio vacío. El espacio donde debería estar el collar de mi bisabuela. El collar que vendí para salvar el honor de Bruno. Recordé su gratitud fingida, sus promesas vacías. Recordé las miradas de lástima de su familia, las pullas de su madre, su constante esfuerzo por minimizar mis logros. No. Esto no era solo por mí. Era por la mujer del retrato, por el legado que representaba. Era por cada vez que me había encogido para no opacar a mi esposo. El silencio, comprendí en ese momento, no era una opción. El silencio era complicidad. El silencio era permitir que la mentira ganara. Volví a mi escritorio y abrí una carpeta. Durante años, había llevado un registro meticuloso de cada préstamo y ayuda que le había dado a la familia Reyes a través de Bruno. El viaje a Europa. La vez que pagué la deuda de juego de Gael. Las mensualidades del coche nuevo de Leonor. Lo hice no por desconfianza, sino porque soy arquitecta, soy una mujer de números y detalles. Ahora, esos registros se convertían en mi arsenal. Mi plan final tomó forma. No iba a gritar ni a llorar.
Iba a hacer lo que mejor sabía hacer, presentar una cuenta. Iba a presentarme en esa boda, no como la esposa despreciada, sino como la principal acreedora. Iba a cobrar la deuda, cada centavo, frente a la misma gente a la que Bruno había querido impresionar con mi dinero. La sorpresa estaba lista. Solo tenía que esperar el momento perfecto. El sábado llegó con un cielo azul impecable, el tipo de día que los planificadores de bodas sueñan. Desde el balcón de mi suite, que tenía una vista panorámica de los jardines principales, observé cómo mi equipo ejecutaba mi plan a la perfección. Los arreglos florales eran opulentos, cascadas de rosas blancas y orquídeas que parecían sacadas de un cuento de hadas. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, elegante y refinada. Todo era exquisito. Todo era una mentira magnífica. A través de las cámaras de seguridad que Fabián había enlazado a mi tableta, vi la llegada de los invitados. Y luego, los vi a ellos. Bruno bajó de su coche, impecable en un traje hecho a medida que, irónicamente, yo le había regalado en su último cumpleaños. Abrió la puerta del copiloto y de ella emergió Abril, envuelta en un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a su figura. Se rieron, y él le tomó la mano, entrelazando sus dedos con una familiaridad que me revolvió el estómago. Los vi entrar al jardín, y vi a Bruno saludar a sus tíos y primos, presentando a Abril con una sonrisa ensayada. Les presento a Abril, una colega y muy buena amiga. La desfachatez era monumental. Poco después, llegó mi suegra. Leonor parecía la reina madre, ataviada con un vestido de encaje azul marino y un peinado elaborado. Su rostro irradiaba orgullo. La vi pasearse por la fiesta, deteniéndose en cada grupo para recibir halagos. ¡Qué belleza de lugar, Leonor! Bruno se lució, escuché decir a una de sus primas a través del micrófono de una cámara cercana. «Ay, ya sabes cómo es mi hijo», respondió Leonor, con falsa modestia. «Siempre tan generoso, pensando en todos. Él se encargó de cada detalle para su hermanito». Mi atención se centró en la única persona que no parecía completamente feliz. El tío Tadeo, el hermano mayor de mi suegro fallecido, estaba de pie junto a una fuente, con un vaso de whisky en la mano y una expresión pensativa. A diferencia del resto, Tadeo siempre había sido un hombre de pocas palabras pero de gran percepción. Recordé una conversación que tuvimos años atrás, en la que me habló de su difunta esposa, una mujer brillante que, según él, se hizo pequeña para caber en un mundo que no estaba listo para su grandeza. Vi cómo sus ojos recorrían la fiesta, buscando algo, o más bien, a alguien. Sabía que mi ausencia no le había pasado desapercibida. La ceremonia fue hermosa, a pesar de todo. Clara estaba radiante, y Gael, por una vez en su vida, parecía un hombre genuinamente feliz y enamorado. Sentí una punzada de tristeza por ellos, atrapados en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Pero mi resolución no flaqueó. Esto era más grande que ellos. Era una cuestión de principios. La recepción comenzó. Los vi brindar, reír, bailar. Vi a Bruno llevar a Abril a la pista de baile, sus cuerpos moviéndose al ritmo de una canción lenta bajo las luces parpadeantes. La imagen era tan surrealista, tan grotescamente ofensiva, que tuve que apartar la vista de la pantalla. Era hora. Fui a mi armario y saqué el vestido que había elegido. Un vestido rojo escarlata. El color de la pasión, de la venganza y del poder. Mientras me lo ponía, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa que aguantaba en silencio. Era la dueña de la hacienda La Joya. Y estaba lista para tomar el control de mi casa. El momento llegó justo después del postre. El maestro de ceremonias, con una voz suntuosa, anunció que el hermano mayor del novio, el padrino de facto de la velada, el señor Bruno Reyes, quería dirigir unas palabras a los recién casados. Observé desde la sombra del gran arco de piedra que separaba el salón principal del jardín. Vi a Bruno subir al pequeño escenario iluminado, con la confianza de un rey en su corte. Tomó el micrófono, su sonrisa brillando bajo las luces. El murmullo de los invitados se apagó. «Familia, amigos», comenzó,
su voz resonando con una falsa calidez. Qué honor estar aquí hoy, celebrando el amor de mi hermanito Gael y mi nueva hermana, Clara. Cuando veo esto, dijo, abarcando con un gesto el opulento escenario, no solo veo una fiesta. Veo el resultado del esfuerzo, del sacrificio. Veo el verdadero significado del honor y los valores familiares. Porque la familia es lo más importante. Es apoyarse, es dar sin esperar nada a cambio. Mientras él continuaba con su discurso hipócrita, yo comencé a caminar. Mi entrada no fue explosiva. Fue silenciosa, deliberada. Un paso tras otro sobre la terracota del patio, mis tacones produciendo un sonido apenas audible que, sin embargo, pareció cortar el aire. La primera persona en verme fue una prima lejana sentada cerca de la entrada. Sus ojos se abrieron como platos. Luego, la persona a su lado se giró. Y así, como una ola silenciosa, las cabezas comenzaron a girar. Un silencio incómodo empezó a extenderse por el salón. Bruno, ajeno a todo en su burbuja de autoadulación, continuaba hablando, pero su voz ahora sonaba hueca en el creciente vacío de atención. Finalmente, notó que nadie lo miraba a él. Siguió la mirada de la multitud y me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. Dejó de hablar a media frase. El micrófono seguía en su mano, inútil. No me detuve. Subí los 3 escalones del escenario y me paré a su lado. Fabián, como habíamos acordado, apareció de la nada y me entregó un segundo micrófono. El zumbido bajo del equipo de sonido fue lo único que se escuchó durante 5 largos segundos. Me giré hacia la multitud, ignorando a Bruno por completo. ¿Me permiten un momento?, dije, mi voz clara y firme, sin un ápice de temblor. Soy Carmina Flores. Para los que no me conocen, soy la esposa de Bruno. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a Leonor, mi suegra, llevarse una mano al pecho, su rostro una máscara de confusión y furia. Vi a Abril, la amante, intentar hacerse pequeña en su silla, su rostro pálido de pánico. Bruno, dije, girándome finalmente para mirarlo, qué hermoso discurso sobre la familia y el dar sin esperar nada a cambio. Tus palabras me han conmovido tanto que me inspiraste a añadir algo. Quiero aprovechar esta ocasión, frente a todos nuestros seres queridos, para cobrar una deuda. La palabra deuda quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. Bruno intentó decir algo, pero solo emitió un sonido ahogado. Levanté una mano, sosteniendo la carpeta que había traído conmigo. Verán, esta generosidad tiene un precio. Y hoy, la cuenta ha llegado. Empecemos por lo pequeño. El viaje a Europa para mis suegros hace 2 años, 250.000 pesos. La deuda de juego que le pagué a tu hermano Gael para que no le rompieran las piernas, 150.000 pesos. El coche nuevo de tu madre, que convenientemente pusiste a tu nombre. Enumeré cada cargo con una precisión quirúrgica, mi voz resonando en el silencio mortal. Con cada cifra, veía a Bruno encogerse, a Leonor palidecer aún más. Y finalmente, dije, haciendo una pausa dramática, esta magnífica fiesta. Las flores, la comida, la música, todo este despliegue de generosidad familiar, tiene un costo total de 502.000 pesos. Y cada uno de esos pesos fue pagado desde la cuenta de ahorros que abrí con la herencia de mi bisabuela. La cuenta de mis ahorros. El silencio se rompió. Ahora era un murmullo de shock, de incredulidad. Entonces, mi mirada encontró a Abril. Ella estaba congelada, con los ojos fijos en mí. Le dediqué una sonrisa helada. ¿Y tú, la invitada de honor? Ese precioso vestido que llevas puesto, de casi 20.000 pesos, también se cargó a mi tarjeta. Espero que lo disfrutes. Considéralo un regalo de despedida. Esa fue la estocada final. El caos comenzó. La escena que siguió fue de un caos contenido, una implosión social. Bruno estaba paralizado,
con el micrófono colgando de su mano como un peso muerto, su rostro una mezcla grotesca de pánico y furia impotente. Leonor, mi suegra, se levantó de su silla, señalándome con un dedo tembloroso, pero ninguna palabra salió de su boca antes de que se tambaleara y tuviera que ser sostenida por su cuñada para no caer. En medio del tumulto, Abril, la amante, fue la primera en reaccionar con algo parecido a la inteligencia. Se levantó de su mesa con una rapidez felina, y sin mirar a nadie, caminó con la cabeza gacha hacia la salida, desapareciendo en la oscuridad de la noche como un fantasma avergonzado. Clara, la pobre Clara, rompió a llorar, su rostro oculto en el hombro de un Gael completamente aturdido, quien por primera vez en su vida parecía haber comprendido el verdadero costo de su estilo de vida despreocupado. Fue entonces cuando una figura se separó de la multitud y se acercó al escenario. Era el tío Tadeo. Subió los escalones lentamente, sus ojos llenos de una tristeza infinita pero también de un respeto profundo. Se paró a mi lado, me puso una mano en el hombro y, sin necesidad de micrófono, su voz grave resonó, ya era hora. Luego se giró hacia la familia Reyes y añadió, la vergüenza de esta noche no es de ella. Es nuestra, por haber permanecido ciegos tanto tiempo. Ese fue mi punto de salida. Había dicho lo que tenía que decir. Había cobrado mi deuda, no en dinero, sino en verdad. Me giré para mirar a Bruno una última vez. Su rostro estaba descompuesto por la humillación. Esta fiesta, Bruno, dije, mi voz ahora baja, solo para él, es mi regalo de bodas para Gael y Clara. Ellos no merecían esto, pero tú no me dejaste otra opción. En cuanto a ti, ya no eres bienvenido aquí. Estás en mi casa. Con una señal casi imperceptible de mi cabeza, Fabián, que había estado esperando discretamente cerca, se acercó con 2 miembros de seguridad. No hubo violencia, no hubo gritos. Con una profesionalidad impecable, simplemente flanquearon a Bruno y, con una voz tranquila, le dijeron, señor Reyes, por favor, acompáñenos. Lo escoltaron fuera del escenario y a través de la multitud atónita, sacándolo de mi hacienda, de mi negocio y de mi vida. Pasaron 6 meses. 6 meses de un divorcio sorprendentemente rápido. Con las pruebas que presenté, Bruno no tuvo ninguna posibilidad. No recibió ni un centavo de la hacienda ni de mis negocios. La casa en la que vivíamos, que también estaba a mi nombre, tuvo que abandonarla. La noticia del escándalo en la boda se extendió como la pólvora en su círculo profesional. Perdió su trabajo, su credibilidad y, lo que probablemente más le dolió, la admiración ciega de su familia. Leonor intentó contactarme un par de veces, no para disculparse, sino para intentar culparme por haber destruido a la familia. No respondí. Algunas deudas son imposibles de perdonar. La sorpresa fue Gael. Una tarde, apareció en la hacienda con Clara. Se disculparon, con una sinceridad que me conmovió. Me confesaron que, tras el escándalo, habían decidido pagar ellos mismos la boda, en cuotas mensuales que probablemente les llevaría años liquidar. Les dije que la deuda estaba saldada. El regalo, les recordé, siempre fue para ellos. Nuestra relación nunca volverá a ser cercana, pero ahora, al menos, se basa en el respeto. Y yo estoy mejor que nunca. Hacienda La Joya ha florecido, convirtiéndose en un referente de lujo y buen gusto en todo el país. He comenzado a diseñar un pequeño hotel boutique en la propiedad, un nuevo sueño por construir. El espacio vacío que dejó Bruno en mi vida no se llenó de tristeza, sino de paz y de una libertad que no sabía que había perdido. Esta noche, estoy de pie en el mismo balcón desde el que observé el inicio de esa fatídica fiesta. La hacienda está iluminada, tranquila, esperando el evento de mañana. El aire huele a lavanda y a tierra mojada. Pienso en todo lo que pasó, en el dolor, en la rabia, en la confrontación. Y no me arrepiento de nada. Recuperé mi voz, mi poder y, lo más importante, mi apellido, libre de las sombras de una familia que nunca me valoró. Perdí un matrimonio, sí, pero recuperé mi alma. Y esa, me parece, es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ahora les pregunto a ustedes, a mi increíble comunidad.
¿Fui demasiado lejos al exponerlo públicamente, o recibió exactamente lo que merecía? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?